Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana espectacular, ¿sí? Me imagino que pasaron re lindo el fin de semana pasado porque era el Día del Padre y habrán pasado seguramente con los abuelitos y en familia, que es buenísimo eso, qué bueno que Dios escucha nuestras oraciones y que por lo menos ahora podemos salir un poquitito más, ¿sí? Así que vamos a seguir poniendo en oración todas nuestras necesidades. Y para que Dios encamine todas las cosas para bien, ¿sí? Nosotros estas semanas comenzamos con la lección número 5, que se trata de nuestra relación con Dios por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros a veces escuchamos un culto o escuchamos a la maestra de la escuelita decirnos alguna lección, ¿sí? Y por ahí en el momento entendemos, hacemos por ahí nuestro trabajito, pero después como que se nos va pasando y no agarramos otra vez la Biblia para volver a leer o para decir, quiero entender mejor este tema, quiero que Dios me hable y que Dios me haga entender qué realmente quiso decir con esta lección, ¿sí? Entonces, así también pasaba con el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos por ahí de generación en generación se iban pasando, o sea, los padres iban explicándole muchas cosas de la palabra de Dios, pero a veces se iba perdiendo eso, ¿sí? Entonces, un día le pidieron a un sacerdote y maestro llamado Esdras que hable con el pueblo de Israel sobre las escrituras, sobre la palabra de Dios, porque habían cosas que ellos ya no hacían más. Dios había puesto por ley que esas cosas tenían que hacerlas. Entonces Esdras comenzó a hablarles al pueblo de las cosas que ellos tenían que hacer, de lo que decía la Biblia, ¿sí? Y Esdras se paró en el pueblo, en una plaza, y llamó mucha gente, llamó mujeres, hombres, ancianos, niños mayores de 12 años, dice, ¿sí? Para que escucharan la palabra de Dios, ¿sí? Y entendieran. Lo más importante, que entendieran lo que Dios quería hablarle a ellos. Esdras tenía compañeros al lado de él que le ayudaban a hacerle entender al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque la escritura estaba escrita en hebreo y el pueblo hablaba en arameo. Entonces los ayudantes de Esdras, sí, como está en su cuadernito, ustedes van a ver que había ayudantes al lado, le ayudaban a traducir al pueblo para que entendiera, ¿sí? Porque él hablaba en otro idioma, ¿sí? El idioma que estaba escrita en la escritura, ¿sí? Entonces, Esdras les leía la escritura. Como verán, lo que yo tengo en la mano no es la Biblia, ¿no es cierto? Así era antes, era un pergamino, ¿sí? Varios pergaminos tenían con las escrituras de la Biblia. Esto antes, el pergamino se hacía con la planta de papiro, ¿sí? Esta que tengo a mi lado es la planta de papiro. Que de esta plantita ellos hacían las hojas para poder escribir las escrituras. Llevaba un proceso largo para poder hacer una hojita de esta cabeza. Nosotros gastamos en cualquier cosita una hoja y ellos tenían un proceso larguísimo para hacer una hojita de papiro, ¿sí? También ellos usaban lo que es la cáscara, ¿sí? Del tallo para hacer sandalias, canoas, camas, muchas cosas, ¿sí? Pero en este caso lo que les quería mostrar es lo que era el papiro. Esta planta crecía muchísimo porque a ella le gusta mucho la humedad. Y ella crecía mucho en el río Nilo, ¿sí? Entonces se reproducía muchísimo. Hoy en día se hace también de madera dura. Se hacen las hojas que nosotros usamos hoy en día, ¿sí? Que es la madera de álamo, de roble, de arce y otras maderas más para otra clase de cartón o hojas, ¿sí? Les quería explicar eso porque me pareció importante que ustedes sepan cómo ellos hacían
la hoja de papiro. Les voy a invitar, porque no tengo mucho tiempo, porque se alarga mucho el video, de que ustedes entren en Google y vean cómo se hacía la hojita de papiro, ¿sí? Van a ver todo el proceso que tenía. Bueno, Esdras se paró frente a todo el pueblo que se reunió en la plaza y le habló sobre la ley de Dios, lo que decía la escritura, ¿sí? Y vio que el pueblo comenzó a llorar increíblemente. Y ahí Esdras dijo, no lloren, alaben a Dios, estén contentos, dijo, porque Dios le habla lo que Él quiere que ustedes hagan, pero estén contentos, dijo, no estén llorando. Y el pueblo lloraba porque había entendido la escritura, había entendido lo que Dios quería decirles, ¿sí? Entonces ellos lloraban, no dice la Biblia por qué lloraban, pero calculo que lloraban de alegría de haber podido comprender la escritura, ¿sí? De haber podido entender lo que ellos tenían que hacer. Como ese mes ellos hacían tenían que hacer la fiesta del tabernáculo, ellos entendieron todo lo que Dios les pedía a ellos para hacer esa fiesta y para poder hacerla. Entonces todo el pueblo entendió y pudo hacer la fiesta del tabernáculo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que este pueblo no es que fue para ver qué pasaba en la plaza o qué iban a decir. Este pueblo, estas personas fue con un corazón abierto, con un corazón puro, ¿sí? Con un corazón con ganas de aprender y de entender la palabra de Dios, de oír, ¿sí? Y por eso ellos lloraban, porque ellos se emocionaron, se gozaron, se quedaron felices, ¿sí? Lloraban de felicidad. Supongo que lloraban de felicidad por haber entendido esta palabra, porque luego hicieron lo que decía la ley, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener la relación con Dios por medio de la oración, como hablábamos en clases anteriores, pero también escudriñar, leer la palabra de Dios, ¿sí? Tener esa comunión con Él por la palabra, porque todo lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Todo lo que nos dice la Biblia es palabra de Dios. Yo siempre les digo, cuando tenemos las clases presenciales, que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Escribieron hombres, pero fue inspirada por Dios, toda la Biblia. Como les decía antes se escribía en papiro, en hoja de papiro. Hoy nosotros la que más conocemos es nuestra Biblia, ¿sí? Que incluso es más cómoda, porque antes ellos tenían varios papiros, varios pergaminos que tenían que saber cuál era cada parte de la Biblia para poder leer, ¿sí? Hoy en día tenemos la Biblia que directamente buscamos y ya enseguida entendemos o sabemos dónde están los pasajes que necesitamos, ¿sí? Es más cómodo. Nosotros debemos entender que leyendo la Biblia, oyendo la Biblia y también practicando, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener esa comunión que necesitamos con Dios. Es muy importante. Hasta el Apocalipsis nos dice, en la parte, nos dice que bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y bienaventurado el que practica la palabra de Dios. Porque no solo debemos de oír, leer, sino que debemos de practicar, de llevar a nuestra vida, ¿sí? A nuestro día a día la palabra de Dios, que es muy importante. Este pasaje bíblico, después lo pueden leer. Este pasaje bíblico se encuentra en Nehemías 8, del 1 al 12, ¿sí? Para que ustedes puedan leer esta lección después, porque siempre cuando alguien le dice alguna lección o algo de la Biblia, siempre yo le digo, vayan a la Biblia, vean que es así, ¿sí? Porque hay gente, como le dije la vez pasada, en otra lección, que hay gente que nos habla cosas que por ahí no son. Entonces nosotros siempre debemos de corroborar que sea cierto, que esté en la Biblia, ¿sí? Espero que ustedes lo sientan en el corazón, que ustedes puedan entender esta lección y que puedan poner en práctica, ¿sí? Y que puedan tener un lugar especial en la Biblia. No
lugares en especial arriba de la mesa o cerca o en la mesa de la compu o guardada en la mesita de luz, sino un lugar especial en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro día a día, que podamos leer, que podamos entender y que podamos poner en práctica todo lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Espero que le haya sido de bendición esta lección, que estén bien. Vamos a seguir orando por todas nuestras necesidades, por todo el mundo, por todo esto que está pasando ahora. Que Dios nos proteja, nos siga protegiendo, porque hasta ahora nos está protegiendo. Y que Él guíe todas las cosas para bien, ¿sí? Que siempre debemos de pedirle a Dios las cosas, pero siempre que se haga su voluntad sobre todas las cosas. Nuestro cuadernito, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a pintar y recortar de nuestro cuadernillo de actividades. La lección 5 tiene para recortar los personajes, ¿sí? Y pegarles acá, lo que falta. Van a tener que pegarles. Entonces tienen que colorear primero, porque si no con la plasticola después no se puede muy bien colorear. Colorear primero en el libro ahí y pasar, recortar y pegar acá. Y después pueden colorear todo el resto de los personajes, ¿sí? Les animo a que hagan también un papiro, ¿sí? Que lo pueden hacer como ustedes, con lo que ustedes tengan en la casa, con algún palito. Yo lo hice, por ejemplo, con algunos palitos de globos que los tenía, entonces los puse en los extremos, los pegué y con una hoja A4 y escribí una frase muy importante, que Dios nos ama, que es amor, ¿sí? Porque Él nos dio la palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él quiere, ¿sí? Y lo que Él necesita de nosotros. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra de Él, nosotros vamos a ser felices, vamos a llenarnos de gozos, va a cambiar nuestra vida, ¿sí? Bueno, espero que pasen una buena semana y nos estaremos viendo la próxima semana con otra lección. Nos vemos. Chao.